Muy buenas tardes para las personas asistentes a este espacio de Lunes con las Artes, para el Departamento de Artes Visuales y Estética de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. Es un honor tener hoy a Valeria Casas y Valerie Figueroa. Ellas culminaron la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Valle y hoy tenemos la oportunidad justamente a través de su charla Artes Visuales, Género y Sexualidad, de que nos compartan, nos aproximen un poco cómo fue realmente el desafío y el reto de encarar un trabajo de grado en el campo de las artes visuales con perspectiva de género. Voy a iniciar entonces presentándolas. Valeria Casas pues culminó la licenciatura en artes visuales en la Universidad del Valle. Su práctica artística se ha centrado en la experimentación de diferentes medios, pero principalmente el dibujo y lo audiovisual. Sus trabajos más recientes son Vivir y saberse lesbiana, el dibujo expandido como un lugar sensible para recrearse, el cual pudo hacer parte de la exposición Habitando lo Femenino. Actualmente ejerce como asistente en el Semillero de Investigación, Creación y Ortografías del Departamento de Artes Visuales y Estética de la Universidad. Valerie Figueroa culminó la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Valle. Sus intereses van desde la animación experimental, el videoarte, la ilustración e instalación, mezclando medios convencionales y digitales. Se vale de estas técnicas para exponer vivencias personales que reflexionan alrededor de la ciudad, el hogar y lo íntimo. Entre uno de sus trabajos más recientes se encuentra Calicanto, un proyecto de animación experimental en donde invita a varias mujeres de Cali a participar en su proceso. Chicas, bienvenidas a este espacio. Siempre la licenciatura y el departamento pues será un entorno académico de diálogo, pero sobre todo pues de compartir las vivencias y las aproximaciones creativas. Adelante. Vale, buenas tardes. Pues yo soy Valeria Casas. Voy a comenzar yo con la presentación y ya luego le doy la palabra a Valerie para que sigamos pues con esto. Voy a empezar a compartir la pantalla. Aquí. ¿Qué tal? ¿Están viendo bien la pantalla? Ya estamos viendo. ¿Ven pues lo que yo estoy viendo aquí o...? Estamos viendo como la primera diapositiva, las artes Sí, se ve visuales en bien. la actualidad. Sí. Sí. Vale, listo. Entonces, esperemos aquí. Yo desactivo un momento para que nos vaya, que el internet está un poco lento. Vale, listo. Vale, entonces quiero comenzar recordando un poco que este fue un trabajo de grado que se enmarcó en la modalidad de investigación y creación y fue el resultado de un recorrido por diferentes trabajos hechos como en la carrera y acercamientos conceptuales a los que yo pude llegar durante los semestres anteriores. Para resumirlo en una frase, yo podría decir que este fue un proyecto en donde se trabajó la relevancia de la enunciación como mujer lesbiana y creadora de las artes visuales, partiendo de lo autorreferencial. Y bueno, y ustedes se preguntarán como, ¿por qué hablar de esto y no hablar de otra cosa? O si es posible hablar de esto en un trabajo de grado. Y pues ahí yo entraría a decirles que hay muchísimas razones realmente, que es algo muy válido de tratar desde la academia y sobre todo en las artes visuales, que es mi campo. Digamos que eso fue un poco lo que yo aprendí en el momento en el que yo emprendo toda esta investigación. Una de las razones que yo podría decir que, digamos, es importante, por lo que es importante hacer algo como esto, es que no hay muchos trabajos en la carrera. Por ejemplo, si uno hace un barrido rápido por la página encontrando trabajos de grado, se puede ver algunas cosas, pero no, digamos, lo suficiente, y en especial, digamos, en artes visuales tampoco existen. Entonces, uno puede reconocer que si, digamos, hay una falta de, no sería tal vez de interés, porque uno conoce y sabe que a veces es complicado hablar de este tipo de cosas, y más si es personal. Existe material, pero pues es necesario que se produzca más para poder visibilizar y naturalizar. Y finalmente, pues que en algún momento esto deje de ser tabú. Valeria, perdona, estamos viendo, sí, la primera, ya pasaste ya la diapositiva.
Sí. Vale, pues como que hay una frase muy común que yo creo que todos conocemos y es lo que no se nombra no existe. Hablar de estos temas pues nos incumben a todas, todos y todes, y es importante que esta discusión surja en espacios académicos y también se puedan transferir a otros lugares, porque considero pues que es una manera en la que podemos lograr progresar en nuestra condición humana. Y claro, aquí a mencionar a Campus Diverso, que es anexo a la Vicerrectoría Académica y se encuentra vigente como un proyecto educativo de acompañamiento y guía para personas diversas en su identidad de género y orientación sexual. Obviamente esto no es solo dirigido a las personas pues queer, sino también a personas que no se identifican de esta manera, porque pues no está más de más aprender sobre esto, ¿no? Independiente de cómo nos identifiquemos, siempre hay personas a nuestro alrededor, familiares, amigues, personas con las que tenemos que trabajar y no estaría mal que supiéramos cómo expresarnos y dirigirnos mejor hacia las personas que reconocemos como diferentes, las personas queer. Eh, Aquí dejo como el nombre, el username, para que puedan seguirlo y informarse más. Hay muchos términos, hacen talleres y otras cosas. Esto pues como continuando con la idea de que sí hay, sí se están haciendo algunas cosas y hay espacios, pero aún falta más visibilidad. Y continuando con pues mi proyecto, que como contaba la profesora, se tituló Vivir y saberse lesbiana, el dibujo expandido como un lugar sensible para recrearse. En este trabajo, pues yo intento expresar y resignificar por medio de un proceso artístico la búsqueda y la construcción de mi identidad sexual. Al comenzar este proyecto tenía pues este enfoque como personal, autorreferencial, pero aún así estaba un poco alejado de mí. Y a medida que fui avanzando y que tuve unas asesorías, conversaciones, nos dimos cuenta que había como un tema recurrente y era como esta relación entre mi sexualidad y la ciudad, la familia, la sociedad. Entonces, pues mi tutora me sugirió, bueno, ¿por qué no hablas de esto, de tu sexualidad? Y yo creo que hay muchas cosas que te atraviesan y son factores que afectan tu cotidianidad y tu proceso académico. Entonces, pues tendrías mucho material del que podría sacar ahí. Y incluso pues yo en ese momento no pensé que pudiera y tampoco sentía como la valentía de pues encaminarme en esto, pero pues pudimos entender que desde el inicio de la carrera siempre tuve una preocupación por lo identitario y la creación a partir del mismo. Entonces, digamos que ahí ya había una claridad sobre lo que debía comenzar. Por otro lado, resulta que cuando yo voy a admirar lo que había hecho en todo este tiempo, encontré que el dibujo era como lo más constante. Sin embargo, también comprendí que había explorado otros medios y eso me decía que debía apuntarle o más bien arriesgarme a una técnica mixta o como lo decía el nombre lo dice el nombre de mi proyecto, el dibujo expandido, que pues es este el medio expresivo en el que yo he marcado mi propuesta de creación artística y pensamiento teórico. Ya después de tener algunas claridades sobre el tema y escoger conceptos propios del proyecto, empieza como ese trabajo de investigación que es paralelo a la creación, pero en este punto se empieza a enfocar más en la escritura y en la como revisión de bibliografía y todo esto. Porque no solamente está como cumplir con la estructura y con el protocolo que se está pidiendo en la universidad, sino que también empiezan a surgir un montón de preguntas. Preguntas como cuántas artistas lesbianas o artistas queer han hablado sobre esto, cuál es la situación actual de la mujer lesbiana, cuál ha sido la historia, ¿no? ¿Existe teoría? Tal vez hay datos cualitativos que me ayuden a sustentar pues problemas que yo comienzo a ver o cosas que yo no entendía. Y así fue como surgen estas tres piezas que son con las que yo, digamos, pienso que iban a ser las más apropiadas para hablar de esto y pues desde lo personal iban a transformar, digamos, ese dolor y un montón de cosas que se carga con una identidad distinta o una identidad queer.
Vamos por aquí. La primera sería el camino del dolor. Eh, esta pieza se parte en otras 3 piezas y cada una tiene su nombre. Está salvación, obediencia y devoción. En Camino del Dolor, yo recurro al archivo familiar y es un intento por comprender lo que yo soy y hago, pues haciendo este ejercicio de memoria para llegar como a los orígenes de mi historia. Estos son 3 fotodibujos que personifican los roles y personalidades de mi núcleo familiar, los cuales cuentan mi experiencia personal relacionada con con una maternidad obligada, una paternidad violenta y ausente y una habilidad religiosa. Un poco sobre el proceso de esta obra es pensar como en la obra de Louise Bourgeois y en cómo ella trabaja de la mano con el psicoanálisis y empieza a sublimar sus traumas, ¿no? Entonces ella trabaja todo el tiempo como con su familia y está resignificando y usando un montón de símbolos. Entonces ella concluye, por ejemplo, con su madre, de hacerlo como una araña y, bueno, otras de estas visuales que hacen que yo diga, bueno, voy a buscar qué será lo que pueda representar a mi familia, a mi núcleo familiar. Entonces ahí yo encuentro en la bolidad religiosa como, digamos, este imaginario de la religión sobre los demonios, el pecado, las tinieblas y todo, me perseguían, ¿no? Fue gran parte de mi crianza, entonces son ese tipo de imágenes que yo intento reproducir cuando interpreto a mi abuela en este fotodibujo. Luego está mi padre, que muchas veces se refirieron a él como el ogro y pues eso es lo que él había representado para mí en muchos sentidos. Luego yo hago un repaso por, digamos, el significado de esta figura mitológica, bueno, y por qué le dirán así, bueno, de qué se trata, ¿no? Y encuentro un montón de cualidades que sí se asemejaban o con las que yo podía haber representado a mi padre. Entonces llego y lo interpreto como un ogro y lo pongo pues aquí. Y luego está mi madre, que tal vez es la imagen que tal vez no se ve tan perturbadora o tan evidentemente perturbadora, pero que también contiene una serie de cargas sobre la crianza y pues este imaginario de este ave que está aquí eh, tiene que ver con que de hecho yo le temo a las aves y esta precisamente se llama el ave secretaria y eso pues se dirige a mi madre que ha sido toda la vida secretaria y pues cumple con unos roles en la sociedad y unas cosas que siempre han marcado como esta crianza y pues todo lo demás que viene de ahí en adelante. Después de esta obra, bueno, aquí quiero hablar un poco del proceso, contar brevemente sobre cómo voy llegando a esta imagen final y cómo voy haciendo o cómo se va atisbando como las primeras, ¿cómo decirlo? Los primeros rastros pues de animación que iban a ser también parte de este proyecto. A ver, aquí, listo. La segunda obra se llama Amiguita de lo Perverso y con esta obra yo quise interpretar o representar un poco lo que hablaba Paul Preciado, que es este filósofo que afirma que el cuerpo de la mujer siempre ha sido marginado, pero que aún así no ha dejado de ser objeto de vigilancia y regulación, y en consecuencia la mujer lesbiana se ha vuelto difusa en en la ciudad. Todo lo que simboliza para las diferentes esferas puede traerle consecuencias más adversas que incluso a los hombres homosexuales, pues ellas no se encuentran igualmente cobijadas por la ley. Entonces, como que haciendo este recorrido bibliográfico, yo me doy cuenta que la mujer lesbiana no se asume ni siquiera como mujer, pero tampoco es un hombre, entonces queda en un punto medio y esto se puede evidenciar tanto en una realidad académica como en una realidad más, por decirlo, cotidiana. La ciudad y la calle es una cosa totalmente distinta y los espacios que se pueden habitar o los espacios donde se pueden ser son muy específicos, o al menos esta fue mi experiencia personal y yo encuentro esto en este filósofo.
Entonces, digamos, teniendo en cuenta el concepto de lo fantasmal, yo hago estas fotografías que idealmente van como en una tela, van reflejadas en esta tela y luego van atravesadas por dos videos. El primer video tiene el dibujo, que es la letra, la escritura, pues como dibujo, y estos textos que hay aquí son canciones, son fragmentos de guiones de películas y un montón de otras cosas que me han acompañado, digamos, durante todo este proceso y este entendimiento de mi orientación sexual. Y en el otro video, que es este, hay puntos de la ciudad que yo fui marcando en donde yo pude ser, pude encontrarme, pude descubrir el amor, también donde fui excluida y he vivido pues toda esta realidad. Voy a mostrarles una pequeña parte de un video para que puedan entender más o menos cómo debería verse, cómo debe estar dispuesto, digamos, en una sala de exposición. Esto lamentablemente no lo he podido montar porque pues la pandemia y otras cosas que ocurrieron, pero espero que sí, ya más adelante pueda hacerlo y pues cordialmente invitada a esto. Listo, entonces voy a pausar aquí y para continuar. Y finalmente esta obra que se llama Gobernantes del Bien y la Verdad, que es la parte pues animada de todo esto. Y en esta animación pues se desarrolla a partir del dibujo digital y tiene como intención tanto reproducir como poner a las personas expectantes en la posición de la mujer lesbiana, en mi posición, que está siendo juzgada y está siendo señalada por diversas personas fisgonas con las que yo siempre he tenido que lidiar toda mi vida. Digamos que en esta obra hay algo muy importante y es el trabajo que yo puedo notar que no es posible ejecutar o no es posible lograr si no es con la compañía o la ayuda de las personas cercanas a ti. Entonces, aquí no se puede apreciar, pero esto tiene un audio y ese audio lo grabaron muchas amigas eh, a las que yo les di algunas frases y esas frases fue una recopilación de muchas cosas que me han dicho a mí durante la vida y a mis amigas también y así, etcétera. En esta animación yo puedo resaltar también que hay una importancia en la expresión de las personas, que son cosas que yo tengo que ver a diario, por si acaso yo voy de la mano con mi pareja o simplemente luzco distinto, tal vez no estoy dentro del canon de mujer, entonces siempre voy a escuchar cosas o voy a ver algunas caras que no van a ser muy agradables. Digamos que esta obra y la obra de Camino del Dolor contrastan un poco con Amiguita de lo Perverso, porque en Amiguita de lo Perverso hay una intimidad expuesta y es una imagen mucho menos, es una imagen que no es hostil, al contrario de estas dos. Mm, también, bueno, yo que puedo ir concluyendo aquí para no pasarme tanto tiempo. Por aquí pongo referencias para que puedan ver y si quieren, pues puedan entender un poco de dónde vienen mis acercamientos al dibujo y mis acercamientos teóricos. Y es que, digamos, todo este proyecto me dio una oportunidad de acercamiento a la comunidad, a la realidad de las mujeres y otras lesbianas, también personas queer que han sido asumidas como femeninas y por lo tanto deben vivir diferentes violencias a lo largo de su vida. Especialmente quise hacer también como una aproximación a esa belleza que existe en la conexión entre amigas, parejas, amigos también, amigues, y ver de qué forma logramos interiorizar estos, digamos, argumentos. Porque en esas circunstancias el arte funciona como una herramienta para dignificar la vida tanto para mí como para otras personas, teniendo pues este enfoque inclusivo, que hagan estos ejercicios y el conocimiento más accesible para personas que no tienen la oportunidad de estar en estos espacios académicos. Finalmente, mi trabajo aboga por las formas de representación, porque
pues siendo estudiante y ahora profesional y persona queer, entiendo que tengo una responsabilidad social y que esto va de la mano con el arte. Como escuchamos ayer en otra sesión de Lunes con las Artes, el dibujo es un medio que se puede explorar de muchas maneras y es una herramienta que tenemos todos a la mano. Todos sabemos que cómo hacer, cómo dibujar, pero no nos atrevemos siempre a explorarlo. Entonces, creo que teniendo el conocimiento de lo que se configura en las relaciones a partir del arte y lo que se puede enseñar a las personas a través de este, hay muchísimo potencial y eso es lo que podemos entregar desde nuestra posición eh, como académica. Y a continuación le voy a dar la palabra a Valerie, pues su trabajo tiene un puente con el mío y es precisamente este interés por el género. Además estuvimos como juntas en toda la carrera y vivimos este proceso de trabajo de grado juntas, entonces pues sí, por eso estamos como aquí juntas con esta presentación. Y voy a ir pasando también. Valeria, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te Ok. escucha bien. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes por asistir. Muchas gracias a los profes y pues a todos por tomarse el tiempo de estar aquí y pues por la invitación. Bueno, más que hablar de mi trabajo de grado, que obviamente voy a tocar el tema, yo quiero como guiar la conversación hacia los modos de creación experimentales, esos procesos y técnicas que nacen como en medio de la precariedad, pero que tienen un origen personal. Y esto pues porque mi trabajo de grado, que fue mi último proceso artístico, se desarrolló en estas circunstancias y pues sobre todo en un ambiente virtual, que también quiero hablar de eso más adelante, de la virtualidad, pero pues por ahora vamos a iniciar hablando sobre la experiencia personal como punto de partida. Puedes cambiarla, por favor. Vale. Eh, pues bueno, como artistas es como muy común tomar nuestras vivencias personales para la creación artística. Sin embargo, cuando hablamos de vivencias o miradas femeninas, esto no siempre pasa, porque sí, o sea, los medios están plagados de historias femeninas y eso, pero no son contadas por las mismas mujeres. Y aquí recae un poco la importancia de usar la experiencia personal, como el poder tener control de la narrativa y de poder darle importancia a nuestras historias y nuestras vivencias. Y eso fue un poco lo que yo hice con Calicanto, mi proyecto de grado, como empezar a trabajar con lo primero que yo tenía a mano, que era la vida misma, lo que yo estaba pasando en ese momento, que obviamente era una situación que no solamente yo estaba experimentando, pero pues sí, o sea, es importante comenzar desde uno mismo porque creo que es difícil querer trabajar con un grupo de mujeres eh, sin explorar como tu propia vida o tu propia experiencia personal. Entonces, pues por eso es importante muchas veces que las ideas surjan desde el autorreconocimiento, el explorarse a sí mismo, a sí misma, perdón, y pues el seguir aprendiendo sobre sí misma para empezar a cuestionar como todas estas visiones ajenas a nosotras que se muestran como en lo ortodoxo. Y no sé, cómo empezar a preguntarnos hasta dónde puedo llegar con esto, de qué soy capaz, cómo puedo ayudar a otras chicas con esto que estoy haciendo, cómo comenzar a cuestionar como las normas tradicionales. Y yo creo que estas preguntas se podrían contestar fácilmente, comenzando a ser más consciente del poder que tiene lo personal en el proceso creativo. ¿La cambias, porfis? Ay, bueno, acá comparto algunas imágenes de procesos que surgen precisamente de experiencias personales. Eh, Voy a empezar hablando un poco de la escena de la mitad,
Es una foto de mi cuarto que tomé hace ya más de un año. Eso fue antes de comenzar con mi trabajo de grado. Y esta foto fue la que básicamente inspiró todo mi trabajo. Eh, en un principio porque me aterró como verme en un espacio tan desatendido. Me impresionó, o sea, lo curioso es que me impresionó más el hecho de verlo en una fotografía que estar trabajando ahí, estar comiendo ahí, estar viviendo ahí. Y eso me parece hasta el día de hoy, pues como un poco curioso. Y me impactó tanto que quise crear algo con eso. Y, y es ahí cuando me encuentro con la rotoscopia, pues la técnica de animación con la que hice Calicanto. Y sí, decido experimentar básicamente con esa foto en un principio y pues esta técnica de animación. Y después, en medio de la realización de mi trabajo, eh, le pido lo mismo a los participantes, eso mismo que yo hice como primer ejercicio, como pueden ver en la izquierda. Aquí recreo una escena de, para una escena de mi proyecto, perdón, una parte del cuarto de la participante y a su vez ella como que me empieza a comentar por qué era importante mostrar específicamente esa parte de su cuarto. Entonces a partir de ahí es que comenzaron como unas conversaciones entre nosotras sobre la importancia de contar con un cuarto propio, de poder tener un lugar privado, de poseer un espacio para seguir narrándonos como mujeres. Y con las imágenes de la derecha, que es como parte del proceso de rotoscopia, muestran cómo para casi toda la animación usé mi cuerpo para experimentar. Eh, y no sé, o sea, como que llegué a la reflexión de que me parece irónico porque el cuerpo femenino es algo que a lo que los medios nos tienen como muy acostumbrados a mostrarnos, pero nuestro cuerpo sigue siendo algo como tan visto con tanto morbo que cuando una mujer realiza como un proyecto relacionado al cuerpo, los demás lo toman como algo, como lo más superficial, como que creen que si la artista se expone por medio de fotografías o de videos o lo que sea, entonces sí o sí tiene que verse como con mirada masculina, como que a la gente le incomoda cuando una mujer crea con su cuerpo y no es como para un consumo masculino, sino que es algo como más reflexivo para las demás chicas. Y además que el cuerpo es una gran herramienta de creación artística, sobre todo porque, no, sobre todo porque cuando son proyectos personales, el cuerpo es la primera herramienta con la que contamos a la hora de crear. Antes que coger un lápiz, antes que coger el computador, el cuerpo es como lo primero. ¿Puedes cambiarla, porfis? Y pues bueno, como dije anteriormente, quizá resulte complejo trabajar con un grupo de personas sobre un tema sin antes empezar a hablar desde una misma y desde sus experiencias. Y bueno, yo pensé como que, bueno, tengo conocimiento por parte de amigas, familiares, conocidas, compañeras, etcétera, de que tenemos un sentir en común porque no aprovecho esto, porque no trabajo con esto y por qué no trabajar juntas en esto. Sin embargo, creo que es también importante como no caer en discursos que no nos pertenecen y por eso recargo tanto como la experiencia personal y como de partir desde la experiencia personal. Además que la posibilidad de trabajar con otras personas nos da como la posibilidad de crear redes de apoyo, no solamente en un ámbito amistoso, sino en un ámbito como de creación, fue mi caso. Y pues involucrar otras mujeres, así sean ajenas al campo del arte, pues siento que es como sumamente importante porque sirve como un ejercicio de autorreconocimiento y como de empatía. Yo en mi caso, pues lo que hice fue como hablar con chicas conocidas. Pues ya había hablado antes con ellas, pero no era como una relación pues de amistad o algo así. Pero eh, como que este trabajo nos unió con, como con nuestras experiencias. Y las redes sociales en este caso fueron un aliado importantísimo en mi proceso. O sea, no solamente porque ahí las contacté, sino
porque fue como un canal de comunicación constante, pues porque no les podía ver en su casa o no podía tomarme un café con ellas. Y lo puedes pasar, please. En el caso de mi proyecto, la red social Instagram fue la que más me ayudó en mi proceso, pues es aquí donde empiezo a tener como interacción con el trabajo de otras artistas que estaban en una situación parecida a la mía y que estaban produciendo obras alrededor de mi tema de interés. Entonces me ideó como una especie de estado del arte virtual y empiezo como con la herramienta que hay en Instagram como de guardar, empiezo a hacer como un tablero, como lo que uno hace en Pinterest a veces para tener inspiración. Eso empecé a hacer para mi trabajo de grado. Como que fue la época en la que comenzaron todo esto de que nos quedáramos en casa y todo eso. Entonces, como que muchas mujeres estaban creando cosas alrededor de este tema. Entonces, aproveché y recopilé como todas estas cosas. Y pues esto me inspiró como a contar mi historia y la de otras mujeres en mi ciudad. Eh, En esta parte, de hecho, me gustaría traer a colación a la escritora Remedios Zafra, que con la profe Sandra hemos hablado mucho de ella, sobre todo de un libro que trata sobre el cuarto propio conectado. Y aquí ella habla de cómo las experiencias íntimas y personales de ciertos sectores sociales, gracias al Internet, las redes sociales, han podido verse visibilizados y de alguna otra forma han ayudado como a las personas a nutrir sus modos de ver el mundo. No para todos, pues es igual, obviamente hay gente que no, pues no siente como empatía con estos temas, pero pues la oportunidad de hacerlo y sacar de la esfera íntima, de la esfera de la casa, esto, pues es como lo más relevante. Obviando, obviamente, como el lado malintencionado del internet y bueno, todo eso. Eh, es significativo, pues porque se puede crear comunidad, eh, nos ayuda a muchas artistas a mostrar nuestro trabajo y pues a compartir con otras mujeres dentro y fuera de la esfera artística. Puedes cambiarlo. Bueno, la importancia de referentes femeninos. Eh, Hablando más un poco sobre la línea de creación en la que me encuentro ahora, que es la animación experimental. Esta me ha facilitado mucho la cercanía y relación con mi trabajo artístico, pues es como un modo de creación que no es lineal, o sea, no necesariamente tiene que ser algo lineal. Y siento que en cierta medida es como un medio de creación medianamente asequible, accesible. No sé si estoy usando bien la palabra. Hablando de técnicas digitales, ¿no? Eh, pues permite como tocar ciertos temas con cierta subjetividad, con temas personales, y pues hay más libertad. Y pues esto a mi parecer como que funciona como una herramienta que confrontan las cosas que hacen como los medios masivos, en donde las mujeres simplemente actuamos de musas y de seres perfectos y que nos rescaten y todo eso. Y con estas herramientas digitales nos podemos valer por sí mismas a la hora de crear y como de tratar que se dejen a un lado como estas concepciones generalizadas sobre las mujeres. Eh, y pues, o sea, tener mujeres creando es sumamente importante porque, o sea, esto abre puertas a otras mujeres para que cuenten sus ideas y deseen participar como un poco más. ¿Puedes cambiarla? Y bueno, yo creo que por último, quiero compartirles tres de mis tantos referentes femeninos. La primera es la artista Nyando Mukei. Es una artista keniana que expone en el 2013 esta obra llamada Yellow Fever. Aquí ella refleja como la visión eurocéntrica de la belleza, eh, que ha permeado como en la autoestima y la imagen personal de las mujeres africanas.
Entonces la artista como que se vale de diferentes formas, materiales, que van desde el uso de herramientas digitales, collage, material videográfico que ya altera, o sea, que ya interviene, y entrevistas. Y pues la quise traer a colación porque creo que ya es un ejemplo perfecto para lo que hablé ahorita, de que usando su experiencia personal y la de otras mujeres cercanas, mostró una problemática que afecta a muchas mujeres en su continente. Bueno, la segunda, Ana Malina, animadora experimental ucraniana que toma provecho de recortes e impresiones para realizar su obra. Creo que ella es uno de mis referentes más grandes, sobre todo por la técnica que usa. Y Cecilia Traslaviña, animadora y artista visual colombiana. Eh, Diría yo que es como una de las figuras más relevantes de la animación experimental en Colombia. En este corto, ella eh, por primera vez como que experimenta con el stop motion y crea como toda una historia y toda una narrativa basándose en un poema de una escritora chilena. Pues bueno, como mencioné anteriormente, yo más que hablar de mi trabajo de grado, creo que quería hacer una reflexión así, como de qué fue hacer un trabajo con enfoque de género. Eh, pues mi trabajo tiene una página web, la cual es www.proyectocalicanto.com. Ahí está compilado absolutamente todo mi proceso, desde las fotos que me tomé aquí en mi casa hasta las fotos que me mandaban las chicas con las que trabajé. Está la animación, está absolutamente todo. Entonces creo que por eso quise de pronto hablar un poco más, o sea, como hacer esa reflexión y si de pronto a alguien le interesa ver más sobre mi trabajo ahí, puede visitar la página. Y ya. ¿Nos repites, porfa, Valerie, la página? Ah, ahí está. Ahí colocamos mi Instagram de dibujos y el Instagram de arte de Valeria. Ahí están nuestras dos redes. Ahí está el link de una entrevista que le hicieron a Valeria con respecto a su trabajo y Proyecto Calicanto, que ahí está todo mi trabajo compilado, por si alguien lo quiere ver o le interesa saber sobre mi proceso artístico. Yo creo que podemos compartirlo aquí por el chat para que los Ujú. que Ah, quieran vale, vale. ingresar, vale. Vale, ya Pues lo mando. a partir de este momento sí vamos a aperturar el espacio de los micrófonos para que las personas que quieran participar y quieran conversar con las artistas, pues puedan abrir y puedan entablar esas conversaciones con ustedes. Pues de entrada, darle las gracias por aproximarnos un poco, no solo a lo que significa el proceso mismo de la creación, sino el proceso mismo de existir, digamos que dentro de esos espacios formativos en los que uno supone que ha avanzado mucho en estos debates, pero que más allá de los debates vemos esto en la experiencia práctica misma de la vida, cómo esto se configura, cómo el tema de las violencias hacia las mujeres en los entornos académicos siguen tan vigentes, que de hecho enfrentarse a la elaboración de un trabajo de grado de esta envergadura constituye todo un desafío. Y en ese sentido, aplaudo el rigor, me siento muy contenta de saber que se están construyendo estas ideas en el departamento. Como ustedes bien lo señalaban, no es que no hayan intereses, es que lo que faltaba era cómo canalizarlos, ¿cierto? Y un poco pues este espacio aquí es una oportunidad para que ustedes puedan conversar con otras personas que seguramente tienen muchas de estas curiosidades académicas, artísticas, intelectuales al respecto. Yo quisiera preguntarles cuál fue el reto más difícil de afrontar en la creación de ese trabajo de grado. Quizás no es uno, son muchos. Quizás hay un reto familiar, hay un reto personal, hay un reto académico. ¿Cuáles fueron esos retos, más bien digámoslo en plural, que tuvieron que afrontar en solidificar esta idea
y en materializarla posteriormente. ¿Quieres contestar tú primero, Val? O yo? Bueno, no sé, quién sea. Dale, dale tú. Vale. Ok, pues bueno, los retos fueron demasiados. Primero, primero porque yo nunca había hecho animación y para mí fue como todo un proceso de aprendizaje, o sea, hasta el último día que agregué los créditos fue un proceso de aprendizaje. Pero pues gracias al cielo tuve como a la profe, a mi mejor amigo que es animador, el tutoriales, a las artistas referentes acompañándome en mi proceso. Entonces pues como que ahí traté de mostrar como un buen resultado. Además que yo no contaba obviamente con recursos ni económicos, ni un equipo pues bueno. O sea, de hecho los videos de la rotoscopia y absolutamente todo lo grabé con mi celular pegado con cinta en la pared. O sea, todo fue como, como súper precario. eh, con cámara prestada, con micrófono prestado, con mi mejor amiga me ayudó con la música. Entonces creo que eso fue como uno de los mayores retos. eh, y sobre todo mentalmente, porque pues como si se pudieran dar cuenta en la imagen que mostré de cómo estaba mi cuarto, trabajar en esas condiciones no está bien. Y trabajar en esas condiciones mientras hablas de eso que te está pasando y hablas de lo que le está pasando a otras chicas, fue agotador, la verdad. Pero creo que el resultado del texto y de la animación y de absolutamente todo valió la pena. O sea, creo que a todos cuando estamos haciendo un trabajo de grado nos pasa eso y nos va a pasar eso. O sea, no es algo fácil y es un desgaste físico y mental muy bravo. Bueno, sí, como dice Valerie, también hace falta a veces muchos recursos para poder llevar a cabo esos proyectos como con una mejor factura y todo lo demás, pero pues uno siempre trata de hacerlo lo mejor posible y buscar como que todos los materiales y todas las cosas que uno ponga sean apropiadas. Yo creo que también otro de mis más grandes retos fue que pues llegó la pandemia y estábamos en ese proceso de investigación, entonces digamos que estas asesorías y toda la relación con la academia se vuelve un poco más distante y es más difícil retomar incluso lecturas o retomar la escritura cuando uno no está como en un ejercicio tan constante como es estar en una sala de la universidad. Además que con la pandemia, pues digamos, yo me quedo sin trabajo y así, y empiezan otras cosas personales con mi familia. Yo justamente emprendo ese trabajo tan personal y justamente es como que vuelvo a estar en el lugar en donde yo me posiciono, digamos, a los 15 años, que es donde yo hago la gran salida, digamos, del closet. Y es como uno nunca está dejando de salir del closet, ¿no? Entonces, con ese trabajo es como hacer eso, volver a salir y volver a esos momentos, ir al archivo personal, tener que hablar muchas de esas cosas con, por ejemplo, mi madre, que igual ella es mi apoyo más grande, pero ella está aquí en este trabajo y yo le digo, pues ella es la que me ayuda, pero también es, digamos, una persona que hace parte de estas vivencias que no fueron tan positivas en el pasado. Entonces, pues eso yo diría que fue uno de los mayores retos y encontrar como centrarme en un solo medio, que al final no pude, hice como varias cosas, pero todas pudieron, digamos, conectarse y también pudimos como encontrar un apoyo en nuestras amigas que, como Valerie y todas las demás que estaban haciendo trabajo de grado. Entonces, a pesar de que estos retos se hacían súper grandes y que a veces pensábamos que no íbamos a poder, teníamos a pues, nuestra maestra Sandra y nos teníamos a nosotras para poder como sobrellevar toda esta carga. Invito a las personas por el chat
o abrir sus micrófonos para conversar con las chicas. Están tímidos y tímidas y tímidas. Holanda, adelante. Hola, buenas tardes para todas, todos y todes. Sumándome un poco al lenguaje de estas chicas, a mí me cuesta un poco de trabajo sumarme como al todes, me molesta un poco, pero bueno, para ser afín aquí, ¿no? Pero el hecho de que me moleste un poco, digamos, en términos estéticos, como suena, sonoro, pienso que pues como importante me parece Valerie y Valeria el trabajo de ustedes, ¿sí? El trabajo de ustedes porque se suma a uno más, digamos, más a estos trabajos que son como tan importantes en este momento, en esta sociedad esta sociedad contemporánea que uno o una pensaría que la cosa, digamos, en pleno siglo XXI, habiendo transcurrido 4 lustros ya y un año, que estamos a punto de terminar, ya estamos corriendo en el 5.º lustro, digamos, las formas de pensamiento fueran distintas, ¿no? Pero creo que, o sea, y son un aporte fundamental en el sentido de que son gritos. Yo siempre he pensado que el arte es una forma de gritar, sea a través de la ilustración, sea a través de la animación, la pintura, la fotografía, como vos querás, el performance, etcétera, son formas de gritos que permiten de alguna manera decir no estoy de acuerdo. Aquí el gran problema, a pesar de que estamos en este siglo XXI que como les digo, uno esperaría que la cosa, digamos que los pensamientos fueran más liberales de verdad, ¿sí? Porque aquellos que se hacen llamar y aquellas, sobre todo aquellas mujeres muchas de ellas que se hacen llamar liberales, ¿cierto? Lo son todo menos liberales, ¿cierto? Y lo son todo menos teniendo un pensamiento liberal. Pero también hay una cosa que es que nos tiene todavía abatidos finalmente en estas luchas, ¿cierto? Son las religiones. Lastimosamente, las religiones nos han hecho de todas la católica, alcanzo a intuir por lo que nos cuenta Valeria, que su familia pues tenía yo también la tengo, ¿cierto? Una formación así muy católica o religiosa, no sé si católica, la mía es católica, y pues todavía son temas que no se discuten, inclusive con mis tías, o sea, no tienen sentido porque ya son, pues yo soy mucho mayor que Valerie, entonces ya tengo las tías mías pueden ser las abuelas de ellas dos, ¿cierto? Pero finalmente, si hay algo que nos tiene tremendamente jodidos, valga la pena este término, y jodidas, son precisamente las religiones, en las que todavía se manejan unos discursos tan excluyentes, tan xenófobos, en todo sentido, ¿no? No solamente con las mujeres lesbianas, sino con todo el sector, toda la población. Entonces, ahí lo veo complicado. Me parece que es muy importante, por supuesto, que se sigan construyendo proyectos de esta naturaleza, pero pelear con este problema que desde mi punto de vista es mayúsculo, ¿sí? De las religiones, ahí es donde tenemos digamos, necesitamos una vara alta para saltarla, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Porque es que es una cosa que no es fácil de vencer, ¿cierto? Todavía hay en las cabezas todavía hay ese lavado de cerebro de alguna manera, ¿no? En las personas y en las cabezas que miran con desdén a una pareja de chicas que se caminan por la calle cogidas de la mano, o sea, son capaces o miran, como decía Valeria, ¿cierto? Vos sentís las miradas, por supuesto, ¿cierto? Vos sentís las miradas, vos sentís que hay, el run run, no solamente la mirada, porque uno con la mirada puede decir muchas cosas, es el run run, es el codo que señala a la otra o al otro diciendo miran a esta, ¿cierto? Y eso tiene en parte, les digo sinceramente, digamos, todo este lastre que cargamos con la parte de las religiones. Sí, pues por ejemplo, eso es una de las cosas que en mi investigación yo aprendo y es un poco como con las religiones, digamos, monoteístas, se ha configurado un prototipo de mujer
para poder controlar nuestros cuerpos y asimismo direccionar la política y todas las cosas que nos atraviesan. Entonces, eso es algo que a Valerie y a mí siempre nos chocó mucho porque, digamos, nosotras entramos a la carrera, empezamos a ver un mundo y además que nuestro campus es súper grande, entonces es como estar en otro, digamos, universo. Y nos van pasando cosas con profesores, con compañeros, en nuestras casas, en la calle. Entonces, esto es lo que nos motivaba, porque a pesar de todo esto y que es una carga muy grande, debíamos buscar la manera de poder, digamos, ir en contra sin tener que salirnos de nuestros cabales. Igual y la salud mental y muchas cosas se ven afectadas, pero nosotros tomamos el arte como esta herramienta transformadora de la sociedad y de eso nos valemos para poder seguir en nuestro camino y eso mismo compartir con las personas que puedan acercarse a nuestras vidas. No sé si alguien, si Valerie quiere decir algo más o la profe. Sí, mientras otras personas se animan, Valerie mencionó algo que me pareció muy importante. Bueno, digamos que tu tema se circunscribe un poco a hablar de esas mujeres que están en su cuarto propio en el marco de la pandemia, ¿cierto? Y que están pasando por unas crisis mentales de ansiedad, de depresión, ¿sí? Que es un poco la reflexión que se atiende en ese trabajo de grado también, y es qué está pasando con las mujeres, qué significó realmente esa idea del cuarto propio, en qué vamos las mujeres con el tema del cuarto propio, Valerie. Realmente eso es un imaginario que tenemos todas como un lugar al que queremos llegar, o en realidad sí poseemos un cuarto propio, o no se trata de tener un cuarto propio, tal vez ya existimos en un cuarto propio digital. ¿En qué vamos nosotros realmente en esa búsqueda? Sí, yo, eso también me, me hice la misma pregunta muchas veces y de hecho en mi trabajo como que contrasto mucho eso porque, o sea, es muy fácil como la frase de sí, un cuarto propio para poder realizarnos y tener una buena economía, que sí, tiene toda la razón, pero en este país es algo muy complicado, sobre todo porque viendo las estadísticas que de Sisma Mujer, la mayoría de violencia se ejerce en la casa, la mayoría de violencia se ejerce en el hogar, la mayoría de abusadores tienen a sus víctimas bajo el mismo techo. Entonces, la cosa del cuarto propio es compleja y es un privilegio. Es todo un privilegio contar con un cuarto propio, en donde sí puedas como realizarte profesionalmente o, bueno, ya no solo en una cuestión laboral, sino como persona, como poder descansar un poco de eso público que se relaciona con lo hostil, cosa que me parece como irónica porque la gente siempre, no, es que lo público, la ciudad, muy peligrosa, pero estadísticamente el hogar suele ser como lo más peligroso. Eh, y creo que voy a traer a colación lo de Remedio Zafra. Creo que el cuarto propio conectado sí es mucho más posible, sobre todo después de la pandemia, que sí, o sea, pues sí estábamos muy conectados y todo eso, pero después de la pandemia nos dimos cuenta que las posibilidades pueden ser infinitas y hay que aprovecharlas, hay que aprovechar como ese cuarto propio conectado, como esa red que podemos hacer en línea y, y tratar de hacer un espacio seguro, aunque el Internet no es un espacio nada seguro tampoco, pero hay chicas que están haciendo en un festival en Pereira y, y como que es un evento solo como de chicas, de gente queer, compartiendo sus experiencias, sus cosas, y se hace online. Y yo creo que eso es como los cuarticos propios que sí deberían
como existir entre nosotras, como esa posibilidad de poder compartir conocimiento, de poder tertuliar en paz y que no haya como gente hostil entrando ahí. Si ya nuestra casa es hostil, pues al menos tratar de tener como un espacio propio y un espacio seguro con personas que tengan tus mismos intereses, por lo menos en internet y pues más con esta generación. Me gustaría preguntarle a Valeria, eh, ¿qué exigió este proceso del trabajo de grado? Y cuando pregunto qué exigió es qué exigió, por ejemplo, en términos de esas búsquedas conceptuales, teóricas, porque claro, uno las escucha hablar y sabe que se ha refinado muchísimo ese discurso conceptual en hallar unos autores, unos textos, y en ese sentido yo me pregunto si ustedes a lo largo de la carrera realmente tuvieron esa formación de observar la historia del arte, la estética, las prácticas artísticas contemporáneas con esas gafas del género, o sea, con perspectiva de género, o si por el contrario, el reto que exigió el proyecto fue justamente ir en búsqueda de eso y empezar a desentramar. Y pues como yo contaba, era como que algo que yo había trabajado desde el inicio sobre lo identitario, pero sobre el género, era algo que movía, pero yo no lograba entender todavía. Digamos que lo que me exige este trabajo es el rigor, es un cuidado por cada cosa que se pone, porque en este proceso uno a veces está corriendo con el tiempo y con otras materias, entonces no tiene como la posibilidad de enfocarse en algo solamente. Entonces uno a veces se entrega trabajos no, ya quiero entregar y salir de esto, tal cosa. Pero como que ese rigor, esa estructura que es necesaria para poder pues llevar a cabo el proyecto es algo que organiza y que también pues genera un montón tal vez como que te abruma mucho, porque si bien estamos en la universidad, en el arte las cosas no son lineales. Entonces puede que tengas para un día una entrega, pero la inspiración o tal vez la soltura no se te dé en esos días que te quedan o en el espacio amplio que te puedan dar para eso. Entonces yo creo que con este trabajo un poco es ordenar, ¿no? Recopilar esos intereses, eso que ya venías trabajando, entender que es importante hablar de género porque hay que nombrarlo, hay que hacer un alto en el camino si tanto nos está molestando, si nos están ocurriendo tantas cosas y que están relacionados con esto, pues lo mejor sería trabajarlo e incluso entender por qué nos ocurre, por qué está pasando este tipo de cosas y cómo podemos cambiarlo. Por aquí hay dos preguntas de José Daniel. La primera tiene que ver con si el primer interés fue el género o la animación, digamos que fue primero. Y la otra, si ustedes tienen proyectos futuros planeados en torno a esto y si se van a mantener como en ese marco de lo virtual. Valerie, Sí, ¿quieres? bueno, yo contesto. Pues en mi caso, creo que sí fue primero el género, eh, porque yo antes de escoger mi tema, de hecho la profe creo que se acuerda, yo quería hablar de las mujeres de mi casa y de la casa de mi abuela y de la casa de mi hermana y de mi casa y de mi cuarto, que de hecho llegué a tomarle fotos a la casa de mi abuela cuando ella vivía ahí. Tomé un montón de grabaciones de mi abuela contando cosas sobre su casa, sobre su barrio. Mi mamá hizo lo mismo. Tenía planeado también hablar con mis hermanas y, y pasó la pandemia y creo que me dio la oportunidad de seguir en la misma línea, pero de pronto con otras
chicas y como de empezar más como por algo personal. Entonces sí fue como lo primero antes de la animación. De hecho, yo pensaba hacer dioramas antes de eso, dioramas y instalación, pero la animación vino después. La animación vino fue gracias a esa experimentación que tuve gracias al estar encerrada en la casa. Y proyectos futuros planeados, sí, yo sí tengo. Quiero seguir experimentando con animación y videoarte. Eh, Quisiera como seguir enviando mi trabajo como a festivales y todo eso. Entonces, sí creo que voy a seguir en esa línea de creación como audiovisual con enfoque de género. Después de esta experiencia creo que quiero más, que quiero hacer más cosas así. Espérate que me parece aquí, bueno, sí, para mí sí, siempre ha sido mm, tanto la animación, el dibujo, como los temas de género, siempre han sido como, han estado a la misma vez. Porque, pues digamos que es por mi experiencia personal, que son cosas que me han afectado muchísimo y que yo siempre he entendido como que debo hablar de esto. El dibujo definitivamente es algo, pero no es sino hasta el final que yo dije, bueno, sí, voy a emprender una animación, porque igual una animación es difícil, la animación siempre significa un montón de estrés, por más sencilla que sea, la animación puede ser compleja. Por ejemplo, en mi caso, mi animación no solamente tiene expresiones hostiles y cosas que yo tenía que ver todo el tiempo que son muy fastidiosas, sino tener que escuchar esas frases que a mí me han dicho todo el tiempo, que son cosas pues muy horribles y que yo tenía que escuchar desde niña. Entonces, pues, por ejemplo, como que cosas así eran bastante complicadas, pero aún así yo encuentro, como decía Valerie, esa posibilidad y esa amplitud que da el dibujo y la animación para desarrollar pues estas ideas. Y proyectos en el futuro, sí, yo creo que seguir ahondando en estos personajes que yo pude construir con este proyecto, seguir explorando la animación, enviar también si hay posibilidad a algunos eventos o todo lo demás que sea alrededor de las artes del dibujo. Eh, y también tener un poco este sentido pedagógico, que es algo fundamental en nuestra carrera, pues con el enfoque de Univalle. Chicas, pues muy bien, muchísimas gracias realmente por habernos compartido sus perspectivas, sobre todo por aperturar esas intimidades y también como esas, digamos que esos detonantes creativos que lo acompañan a uno a lo largo de su vida, que están íntimamente relacionadas con nuestras historias biográficas, ¿cierto? Con eso que somos en ese trasegar mismo de la vida. Un poco lo que hay y para lo que sirve el arte justamente es para entregarle al otro una porción de nuestros mundos, ¿cierto? Como de esas comprensiones que hacemos, no solamente de la vida íntima, sino de la vida colectiva y como de esas relaciones justamente que se propician en ese vivir en comunidad. Sé que estos proyectos van a orientar a otras personas, van a resultar muy reveladores para otras personas que están interesadas tanto en los medios artísticos abordados por ustedes en relación al dibujo y a la animación, como también en relación a la perspectiva de género, ¿cierto? Como a saberse, a crearse y a crear desde la perspectiva de sujetas con orientación sexual distinta, con una construcción de identidad distinta, propia, tal vez como uno quizás ha soñado su construcción de mujer,
¿cierto? Y en ese sentido, pues me parece muy valioso que hoy nos hayan acompañado en este espacio y hayan compartido con todos nosotros aquí en este espacio eso que espero en el futuro siga como nutriendo otros espacios académicos, pero sobre todo que revierten cosas muy positivas para la construcción del camino que ustedes leen, de ese camino que ya empiezan a andar justamente, que es en ese circuito artístico, que es todo un reto, que es un espacio y un camino difícil, lleno de muchos retos y desafíos, pero en el que ustedes ya empiezan justamente a posicionarse. Las felicito que hayan llegado hasta acá y que hayan compartido con nosotros, con nosotres y con nosotras en este espacio. Una buena noche para todos los participantes. Les agradezco mucho a quienes diligenciaron la asistencia. Y bueno, por el mes de noviembre hemos culminado. Nos vemos el 13 de diciembre. Vamos a tener al profesor José Catán aquí mostrándonos su último fotolibro y contándonos como lo que fue el desafío justamente de participar como editor en ese trabajo.